vale 70. Ya, Gabriela. Entonces, siempre cuando un triángulo acutángulo quiere decir que los ángulos van a ser mayores que 90 grados, puede ser un ángulo 1, un ángulo 2, pero van a ser menores que 90 grados. No puede ser, el ángulo no puede ser 90, no puede ser 91, ¿ya? Porque si hubiera sido 90 en 91, se habla de un triángulo obtusángulo. Repito, un triángulo acutángulo, el ángulo va a ser, este ángulo va a ser mayores que 90, pero menores, perdón, mayores que 0 grados, pero menores que 90 grados. ¿Ya? Ese es un triángulo acutángulo. Ahora, vamos a hablar de un triángulo obtusángulo, o si no llamado como obtuso. Un triángulo obtusángulo quiere decir que un ángulo, este ángulo llamado beta, va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180. El ángulo beta, acá lo puse alfa, una corrección, el ángulo beta, escúchame la teoría, solamente atiéndeme la teoría. El ángulo beta va a ser mayores que 90 grados, pero menores que 180. ¿Qué quiere decir? El ángulo beta puede ser un ángulo de 91 grados, de 92 grados, puede ser 93 grados y puede ser un ángulo de 179 grados. ¿Ya? No puede llegar a 180. Está diciendo que va a ser mayores que 90, pero menores que 180 grados. ¿Ya? Eso es un ángulo obtusángulo. Recuerda que un ángulo obtusángulo va a ser mayores que 90, pero menores que 180 grados. Ahora, ¿ustedes han hecho a qué se le llama triángulo rectángulo? ¿A qué se le llama para ustedes un triángulo rectángulo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Que se parece a un rectángulo. Ya, pero ¿cuánto vale el ángulo? ¿Alguien tiene una idea? Un triángulo rectángulo, ¿ya? Un triángulo rectángulo, acá está, forma un triángulo de un ángulo de 90 grados. Cuando veas este rectangulito de color azul, o puede ser un rectángulo pequeño, va a ser un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo alfa y este ángulo beta, estos dos van a sumar 90 grados, nada más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasaría si alfa hubiera sido 20 grados? ¿Cuánto vale el ángulo beta? 70. Muy bien, 70 grados. Nada más. ¿Por qué, profesor? Porque este ángulo con este ángulo te tiene que sumar 90 grados. Nada más. Si ya tengo 20, para que llegue a 90, te faltaría 70. Y recuerda que esta figura es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Este rectángulo siempre va a ser un ángulo de 90 grados. ¿A qué se le llama triángulos equiláteros? Un triángulo equilátero quiere decir que sus tres lados, suponiendo que en este triángulo, sus tres lados van a ser iguales, ¿ya? Y también que cada ángulo va a ser un ángulo de 60 grados. Siempre cuando veas, si un problema te dice, se tiene un triángulo equilátero, recuerda que sus tres lados van a ser iguales. Le llamé bolita, bolita y bolita. Y además, sus tres ángulos va a ser un ángulo de 60 grados. Nada más. Ese es un triángulo equilátero. No te preocupes, ahorita repaso otra vez. Y un triángulo isósceles. ¿A qué se le llama un triángulo isósceles? Que sus dos lados van a ser iguales. Si los dos lados son iguales, acá una observación bien importante. Entonces decimos que a bolita se le va a mirar el ángulo teta y a bolita se le va a mirar este ángulo también va a ser igual a teta. Entonces recuerda que en un triángulo isósceles van a tener dos lados iguales y además dos ángulos iguales. Empezamos a ver, al repasar. ¿A qué se le llama triángulo acutángulo?
¿A qué se le llama triángulo acutángulo? ¿Quién me puede decir qué es un triángulo acutángulo? Que debe dar menos de 90 grados. Ya, muy bien. ¿Y sus ángulos van a ser iguales? ¿Sus tres ángulos son iguales? Fíjate. Sí. No. No. Solamente que los ángulos van a ser menores que 90 grados, pero mayores que 0. ¿Ya? ¿A qué se le llama triángulo obtusángulo? ¿Qué es un triángulo obtusángulo? ¿Alguien me Que puede decir? tiene que dar más de 90 grados, pero menos de 180 Muy grados. bien. Excelente. En medio de 90 y 180. Muy bien. Un ángulo va a ser mayores que 90, pero menos que 180. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si beta hubiera sido 120? ¿120 grados es un ángulo obtusángulo? ¿Sí o no? No, ¿Qué? 120 es un ángulo obtusángulo. sí. 120. Sí, 120 Ah, sí, porque porque está es más de menores. 90 y menos de 180. Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. El ángulo 100, si yo tengo este ángulo de acá, el ángulo 100 es un ángulo obtusángulo. Sí. Sí. Muy bien, es un ángulo obtusángulo. Siguiente pregunta. 80, si yo tengo en vez de beta, que sea 80, 80 es un ángulo obtusángulo. No. Sí. No, mira, tú tienes que darte cuenta. Un ángulo Porque obtusángulo, escúchame, un ángulo obtusángulo, mira, la teoría te dice que va a ser mayores que 90, mayor que 90, pero menor que 180. Mira, y justo el ángulo es 80. ¿Y 80 es mayor que 90? no. No, No. entonces Entonces 80 no es no es, ángulo no es un ángulo obtusángulo. obtusángulo. Tengan cuidado en eso. Siguiente. Siguiente, estamos recordando lo que hemos hecho en la teoría. ¿A qué se le llama un triángulo rectángulo? ¿Qué es un triángulo rectángulo? ¿Alguien me puede Un decir? triángulo Que tiene rectángulo. un ángulo interior que mide 90 Ya, y los dos ángulos, ¿a cuánto te deben de sumar estos dos ángulos? a 90. 90 grados. ¿Ya? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que mide 90 grados. Nada más. ¿A qué se le llama triángulo equilátero? ¿Qué es Que un triángulo? todos sus lados son iguales. Muy bien, que sus tres lados van a ser iguales. ¿Y cuánto vale cada ángulo? De 60. 60. Siempre en un triángulo equilátero, cada ángulo va a ser un ángulo de 60 grados. La última pregunta, ¿qué es un triángulo isósceles? ¿Qué es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es Sus que todas sus lados partes iguales. son iguales. Muy bien. Sí, son... Un ratito, por favor. Ya. A ver, un triángulo isósceles quiere decir que sus dos lados van a ser iguales. Nada más. ¿Ya? Ese es un triángulo isósceles. Siguiente. A ver. Entonces, esa es toda la teoría. Nada más. Entonces, acuérdate que un triángulo isósceles van a tener dos lados iguales. Empezamos con el material. Le he mandado el día de hoy el material que viene a ser este gráfico. El de acá. Profesora, en las 7 páginas. Creo que O acá 6, está. creo, ¿no? Te estoy compartiendo el material. Ya, justo lo he mandado en la mañana, al mediodía, creo. Es esto, el de acá. Vamos a entrar en los problemas propuestos, ya, estos tipos de problemas propuestos.
¿ya? Y también creo que este material tiene tarea, ¿ya? Pero ya está claveteado, tú solamente lo tienes que hacer el desarrollo, ¿ya? El desarrollo para que te guíes con la clave nada más. Vamos a empezar entonces con los problemas, los problemas propuestos. A ver, voy a compartir otra vez la pantalla. Ahí lo tienes. Ya. Problema número 1. ¿Ya? Vayan leyendo, por favor. Profesor, ¿eso está en la hoja? Sí. Ya. A ver. Te dice, en un triángulo, en un ángulo interior de un triángulo isósceles, obtusángulo mide 130. Calcular uno de los otros dos ángulos. A ver, se habla de un triángulo obtusángulo, primero. ¿A qué se le llama triángulo obtusángulo? ¿Qué es un triángulo obtusángulo? ¿Alguien me puede decir, por favor? Debe ser mayor de 90 grados y menor de 180. Muy bien. Entonces vamos a dibujar el triángulo obtusángulo. Recuerda que un triángulo obtusángulo se dibuja de esta manera, inclinado el triángulo. Acá te estoy compartiendo. Inclinado. ¿Ya? Entonces voy a dibujar mi triángulo obtusángulo, ¿ya? Que esté inclinado. Acá está. Y te dice, un ángulo mide 130. ¿Dónde va el ángulo 130? ¿En el ángulo A, en el ángulo B o en el ángulo C? En el C, Muy bien, en el ángulo C. Acá está. Ahí lo tienes. ¿Qué más te dice? Que este triángulo obtusángulo es un triángulo isósceles. ¿A qué se le llama triángulo isósceles? ¿Alguien me puede decir qué es un triángulo isósceles? Vamos a... ¿Alguien sabe? Valentín, Dani, Gabriela, ¿tienen una idea qué es un triángulo isósceles? Ya, pero ¿cuántos lados son iguales, Dani? ¿1, 2 o 3? 2. Muy 2, bien. profesor. Muy bien. Un triángulo isósceles, recuerda, Romina, recuerda. Un triángulo isósceles quiere decir que va a tener dos lados iguales. Nada más, Karen. Van a tener dos lados iguales. Entonces decimos que este lado es igual que este lado. Si tiene dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales. Y tú te fijas quiénes son los dos ángulos iguales. Tú te guías por la bolita. Mira, a bolita se le mira este ángulo y a bolita se le va a mirar este ángulo. Acá está. Por lo tanto, estos dos ángulos van a ser iguales. Y le llamamos que sea X. Si esto vale X, como es isósceles, esto también es X. Ese es todo el problema. Recuerda que la semana pasada hablamos de triángulo. En un triángulo, fíjate este triángulo ABC, ¿cuántos ángulos interiores ves? 3. 3. Muy bien, hay 3. ¿Y qué te dice la teoría? La suma de los tres ángulos interiores, ¿a qué es igual? ¿A 180? Muy bien. 180. Muy bien, Yanela. Muy bien, Luana. Suman 180. Entonces sumamos los tres ángulos. Decimos que X más 130 lo tienes que igualar a 180. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Este 130, ¿a qué pasa al otro lado? ¿A restar? Muy bien. Esta. Muy bien, excelente, pasa a restar.
Pero yo te pregunto, ya, pasa a restar, pero ¿cuánto es x más 2 más x? 2x. Muy bien, entonces decimos que 2x, este 150 pasó a restar, se convierte, ese 130 se convierte en 50. Acá está, porque 180 menos 130 es 50. Pero el problema te pide calcular uno de los otros dos ángulos, te pide uno de estos dos, nada más. Jóvenes, este 2, ¿a qué pasa al otro lado? ¿A dividir? Vas a dividir con el 50. Bien, pasa a dividir con el 50. ¿Y cuánto es 50 entre 2 para ustedes? 25. Muy bien, 25. Pablo, participa, por favor. Entonces decimos que x va a ser igual a 25. Y lo que te pide justo es x vale 25. Ya, no te preocupes con los problemas, más problemas, vas a comprender un poco más. ¿Ya? Vamos a ver el problema número 2. Te dice, calcula el menor ángulo interior de un triángulo rectángulo isósceles. Primera pregunta, ¿a qué se le llama triángulo rectángulo? Que tiene un grado de 90 grados. Muy bien, exacto. Justo hemos hecho teoría y por eso le dije atiendan. Entonces voy a dibujar un triángulo rectángulo. Acá está mi triángulo rectángulo y justo este cuadradito, este rojo, forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y te dice que es un triángulo rectángulo isósceles. Siguiente pregunta, ¿a qué se le llama triángulo isósceles? Que solo tiene Que dos tiene lados dos iguales. lados iguales. Muy bien, que tiene dos lados iguales. Entonces voy a dibujar los dos lados iguales, acá está. Y te pide calcular el menor ángulo. Ah, ya. Pero jóvenes, como son iguales, si estos dos lados son iguales, este ángulo, a Bolita se le mira este ángulo. Mira, a Bolita se le está mirando este ángulo. Por lo tanto, este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Hay que llamarle una letra, que sea X. Como es isósceles, esto también va a ser X. Siguiente pregunta. A colocar esos dos ángulos que faltaban. ¿Recuerda la teoría en un triángulo rectángulo? Estos dos ángulos, ¿cuánto te deben de sumar? 90. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice Pablo? ¿Es Estos dos suman 90. 180? No dudes. 180. A ver, un ratito, Yanela. Un ratito. A ver, Romina, si recuerdan la teoría, a ver, Romina, por favor, atendiendo. Sí, profesor. A ver, Romina, ¿te acuerdas la teoría cuando yo tenía un triángulo rectángulo que expliqué antes, hace 5 minutos atrás? ¿Cuánto suman estos dos ángulos en un triángulo rectángulo, Romina? ¿Recuerdas cuánto sumaban? Miedo, Romina, ¿recuerdas o no recuerdas? No recuerdo. Ah, muy bien, Romina, no hay problema. Pablo, ¿tú qué dices? Pablo, Luana. Sí, Hola, Pablo, muy buenas tardes. Quedan Un ratito. buenas Pablo, tardes, profesor. ¿cuánto suma? En un triángulo de 90 grados había una teoría que estaba por acá arriba. En un triángulo de 90 grados, ¿cuánto sumaban estos dos ángulos? Te voy a señalar, ¿ya? Te voy a señalar un ratito, Pablo. Este ángulo y este ángulo, ¿cuánto sumaban en un triángulo rectángulo de 90 grados? ¿Te acuerdas? No, profesor. Ya, muy bien, ya. ¿Alguien se acuerda? Es 90, profesor. Muy bien. vale 90, profesor. Muy bien. Romina, Pablo, escuchen. Siempre cuando tengan un ángulo de 90 grados, cuando veas este cuadradito, ¿ya?
Recuerda que estos dos nada más suman 90. Entonces vas a sumar el primer ángulo, que es X, más el otro ángulo, que es X, y lo igualas a 90. Mira, acá está, mira. X más X es igual a 90. Eso es todo el problema. Suma. ¿Cuánto es X más X? 2X. 2X, muy bien. Decimos que 2X es igual a 90. Este 2 que estás multiplicando, ¿a qué pasa al otro lado? División. Dividir. ¿Y cuánto es la división? 45. 41. 41. Dividan bien, por favor. 45. 45. Muy bien, Luana. 45, ¿ya? Al dividir este 2 que está multiplicando pasa a dividir, entonces es 45. Eso es todo, nada más. Recuerda que en un triángulo rectángulo, esto métete en tu cabecita, que estos dos solamente suman 90, nada más. Vamos a ver el tercer problema, el problema número 3. Acá está. Mira el problema número 3. No te asustes con el problema, que es sencillo. Si tú sabes la teoría, si dominas la teoría, te van a salir los problemas. Te dice, si el triángulo ABC, o sea, este triángulo grande, ¿ya? Si el triángulo ABC es equilátero, ¿a qué se le llama? ¿Alguien me puede decir qué es un triángulo equilátero? ¿Alguien me puede decir qué es un triángulo equilátero? En la suma de los tres sale 90. Ya, despacio. ¿Que sus tres lados son iguales o son diferentes? Iguales. Iguales, muy bien. Entonces acá sus tres lados van a ser iguales. Acuérdate. Si sus tres lados son iguales, ¿cuánto vale cada ángulo? En un triángulo. 60. Muy bien, Luana, muy bien. Joven, ¿y el resto qué pasó? ¿Que no prestaron atención en la teoría? En un triángulo equilátero, recuerda que sus tres lados son iguales y cada ángulo va a ser un ángulo de 60 grados, el otro ángulo vale 60 grados y todo este ángulo que te voy a señalar, todo este ángulo va a ser un ángulo de 60 grados. Acá está. Nada más, eso es un triángulo equilátero. Pero, profesor, me pide calcular alfa. Ahora, mira, te fijas al ángulo alfa. Quiero que te fijes este triángulo que te voy a sombrear de color negro. Este triángulo, acá está. Yo les pregunto a todos. Si esto vale 90 grados, ¿cuánto vale este angulito que te estoy señalando de color rojo? 90. 90. 90, excelente, acá está. Ahora, la pregunta es, el triángulo de color negro se ha formado un ángulo de 90 grados, o sea, es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, como hicimos el problema número 2, en un triángulo rectángulo, la pregunta es, ¿cuánto suma este ángulo más el ángulo alfa? ¿Cuánto suma? 180. No, en un triángulo, hemos hecho el problema 2. En un triángulo rectángulo de color negro, este triángulo, ¿alguien me puede decir cuánto 90. alfa más 60? ¿Cuántos suman? 90. Muy bien. 120. No, suman 90. Mira, si tú recuerdas, en el problema número 2, acá está, era un triángulo rectángulo. Cuando veas este triangulito de 90 grados, te voy a hacer recordar otra vez. Cuando veas un triángulo de 90 grados, estos dos suman 90. Suman 90. ¿Ya? No necesariamente pueden ser iguales, pueden ser distintos. ¿Ya? Suman 90. Ahora, en el problema número 3, como te estaba diciendo, como es un triángulo equilátero, sus tres lados son iguales y cada ángulo va a ser un ángulo de 60 grados. Y te dije, te fijas este triángulo de color negro. Acá está, por favor, atiende.
Si esto vale 90, esto también va a ser 90. Por lo tanto, el triángulo de color negro es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, 60 y alfa, ¿cuánto deben de sumar? ¿Cuánto? 90. Muy bien. Entonces decimos que 60 más alfa es igual a 90. Eso es todo. No hay más. Este 60 que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? ¿A restar? Arresta. Muy bien, pasa a restar. ¿Y cuánto es la resta? ¿Alguien me puede decir cuánto es la resta? 30. 30. 30. Muy bien, entonces decimos que alfa va a ser igual a 30. ¿Ya? Alfa va a ser igual a 30. Vamos a ver el siguiente problema. Fíjate el problema número 4. Observa un ratito, tómate tu tiempo de observar el problema 4. La primera pregunta que te voy a hacer. El ángulo teta, el ángulo 50 y el ángulo alfa, esos tres ángulos que ves ahí, ¿qué ángulos son? ¿Interiores o exteriores? Exteriores. Exterior. Muy bien, Pablo, son exteriores. Muy bien, Yanela, muy bien, Luana, son exteriores. Si son exteriores, había la teoría que hablamos la semana pasada. ¿Cuánto suman los tres ángulos exteriores? 360. 180. ¿Cuánto? 180. 360. 360. Cuando son exteriores, jóvenes, cuando son exteriores, suman 360. Cuando son interiores, son 180. ¿Ya? Exteriores es 360. Entonces vamos a sumarlo. Nada más, mira. Teta más alfa más 50, acá está, lo igualas a 360. Este 50 que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado? ¿A restar? Muy bien, a restar. ¿Y alguien me puede decir cuánto es la resta? 310. 310. 310. Muy bien, ese es igual a 310. ¿Qué te pide allá del problema número 4? Calcular el ángulo Teta teta. más alfa. Más alfa. Y justo, mira, acá está, mira. Teta más alfa. Entonces, teta más alfa es igual a 310. Y profesor, ¿y eso que es un triángulo isósceles? Es por las puras, para que pierdas el tiempo. Tú tienes que fijarte los ángulos, qué ángulos son. Nada más. ¿Ya? A ver, un ratito, por favor, te voy a compartir la pantalla. Nos queda 4 minutos que termine la clase. Vamos a recordar, a ver, voy a compartir, por favor. Acá está. Profesor, estaba copiando. Un ratito, Ya. un ratito. A ver, fíjate el problema 18. Quiero que te fijes el problema número 18. ¿Te acuerdas de qué figura era? Era un boomerang. Muy bien, un Un boomerang. boomerang. Eso hablamos la semana pasada. En un boomerang, si tú recuerdas, si yo sumo 2 alfa y sumo 3 alfa y sumo alfa, si yo sumo estos tres, ¿qué ángulo te va a salir? ¿Recuerdas? 150. Muy bien, te va a salir el que está afuera, que va a ser 150. Entonces sumamos, vamos a sumar sin miedo. Suma 2 alfa más 3 alfa más alfa. ¿Cuánto suman estos tres círculos de color rojo? ¿Cuánto es? 6 alfa. Muy bien, 3 alfa. 6 veces alfa. ¿Y ese 6 alfa a cuánto lo vas a igualar? A 150. 150. Muy bien, ese es 150 grados. a 150 grados. No va a haber clave, creo. Este 6, ¿a qué pasa al otro lado? ¿A qué pasa al A otro división. lado? A división. Vamos a dividir 150 entre 6. A ver.
¿Cuánto es 150 entre 6? De repente hay clave, de repente, no sé. A ver, sacamos tercia. Tercia y tercia. Tercia de 6. ¿Alguien me puede decir cuánto es tercia de 6? 3. Tercia, divide entre 3. ¿Alguien me puede decir cuánto es tercia? 2. No, profesor. Muy bien, 2. Tercia de 150. 30. Tercia 30. de 150. Tercia. Este 150 divídelo entre 50. 50. Muy bien. Y bien, ahora, mira, tengo 50 y tengo 2. Voy a sacar mitad. Ahora vamos a sacar mitad. Mitad de 2. 1. 1. Muy bien. Mitad de 50. 25. 20. 25. Entonces tu respuesta va a ser igual a 25. Entonces nos damos cuenta del boomerang, la alternativa 18 nos sale la B. Ya, ahí está. Nos va a salir la alternativa B. Un ejemplo más porque me queda 1 minuto y medio. Profesor, ¿volvemos a entrar a qué hora? A las 2, a las 3. Ya. Ya, a ver, el 19. El problema 19. ¿Te acuerdas que es una estrella? Una estrella de 5 puntas, ¿te acuerdas cuánto sumaban? Si tú recuerdas que te dije, te demostré la semana pasada, una estrella de 5 puntas, ¿cuánto deben de sumar los 5 ángulos? ¿Alguien me puede decir cuánto suman? 180. Muy bien. Siempre una estrella de 5 puntas suman 180. Esa Naomi ya se puso su estrellita en la frente. Entonces, sumamos. Por favor, suma. Alfa más alfa más alfa más alfa más alfa. ¿Cuánto es? 5 alfa. 5 alfa. 5 Cinco alfa. Alfa. 5 alfa. Muy bien, te escuché. Lo igualas a 180. Ya sabes, si se me corta el Zoom, a las 3 continuamos. A las 3, ¿ya? Este 5, ¿qué pasa al otro lado? Chale. Este 5, ¿qué pasa al otro lado? A dividir. Dividir. A dividir. ¿Cuánto es 180? 180 entre 5. Es 36. 36. Muy bien, 36. Y justo es la alternativa C. Recuerda, una estrella de